una serie o miniserie, quisiéramos llamarlo, a una reflexión que estamos haciendo como iglesia. Es bueno detenernos por momentos y reflexionar, revisar nuestros caminos. En ocasiones vamos en la vida cristiana andando y creyendo que quizás estamos bien. Puede ser que no estemos bien. Y el Señor nos ha permitido, mis hermanos, interrumpir un poco nuestra serie de Mateo para poder entrar a pensar en estos textos de Hechos capítulo 2 sobre esa iglesia que comenzó en el primer siglo, después de que el Señor Jesucristo resucitó y fue llevado al cielo, a la diestra del Padre. Su obra continúa y la continúa a través de su iglesia. Su iglesia, mi hermano, quiero decirle, debe parecerse a su Señor, a su pastor, al príncipe de los pastores. ¿Qué iglesia hay perfecta en la tierra? Ninguna. Pero esto no nos debe desanimar, esforzarnos en ser una iglesia como el Señor quiere que sea su iglesia. Debemos luchar. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer en la vida? Como iglesia, ¿qué otra misión tenemos en la vida? Ninguna otra. Romanos 8 nos dice que el propósito de Dios en nuestras vidas es que seamos hechos a la imagen de Cristo. Por eso entonces, mis hermanos, estamos revisando, estamos examinándonos a nosotros mismos, si somos esa iglesia que el Señor quiere que seamos. Algo que me llama la atención en lo que he entendido de la vida cristiana es que nunca es suficiente. Y es bueno esto. Porque ¿qué tal llegáramos a la perfección después de un año de convertidos? O 2 años, o 5 años. Llegáramos a la perfección. Ya somos perfectos, ya lo hemos logrado todo, ya lo hemos alcanzado todo. No, mis hermanos. La Escritura dice que siempre estamos en esta carrera de perfeccionamiento, de santificación. Siempre estamos en esta carrera, en esta lucha constante de ir siendo cada día más como Cristo. Y esto es bueno porque nos mantiene ocupados, nos mantiene siempre dependiendo del Señor, siempre andando con cuidados. Si llegáramos algunos a la perfección, ¿cómo miraríamos a los otros? Estos pobres, imperfectos. Quizás nuestro corazón se llenaría de orgullo si creyéramos llegar a la perfección. El apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado. Él mismo reconoce que él mismo no lo había alcanzado, pero que se esfuerza, dice, dejando atrás, metiendo hacia dónde, hacia adelante, para asirme de lo que fui asido, para sostenerse y agarrarse de Cristo. Entonces, esto, mis hermanos, es para que nosotros tengamos cuidado siempre en la vida cristiana. Nunca podemos pensar que ya lo hemos alcanzado. Nunca podemos pensar, ya, somos una iglesia bíblica. No, hermano. Las mejores iglesias se han desviado. Usted puede leer en Apocalipsis iglesias que el Señor exalta. Y nos preguntamos hoy, ¿qué pasó con esa iglesia? ¿Dónde está la iglesia de Éfeso? ¿Dónde está la iglesia de Filadelfia? Ya no están, ya no existen. En algún momento de la historia se desviaron, se apartaron y dejó de ser esta iglesia. Nunca, mis hermanos, será suficiente. Nunca nos podemos descuidar. Entonces estamos en el último punto y por tiempo, ustedes no creo que soporten hora y media, pero por tiempo vamos a dividirlo en dos este último punto. Vamos a
a hablar hoy de una parte y dentro de 8 días hablaremos de la otra parte. En el último punto que estamos viendo, estamos observando que la iglesia primitiva, dice allí en el versículo 46, perseveraba unánime cada día, ¿en dónde? En el templo. La iglesia primitiva, oiga bien, mi hermano, unánime, perseveraba cada día en el templo. Los primeros discípulos, como todos sabemos, fueron judíos. Ellos, todos, absolutamente todos, los 12, incluyendo a Judas, eran judíos. La primera iglesia fue judía y su cultura, por lo tanto, era igualmente judía. Sus costumbres, sus tradiciones, todo estaba dictado por el judaísmo. Por lo tanto, entonces debemos entender las razones por qué esos primeros discípulos asistían a un templo físico. Cuando ellos conocen del Señor y el Señor es llevado al cielo, ellos no dejan de ir al templo. Era su costumbre ir al templo de Jerusalén, al templo que había sido reconstruido. Ellos perseveraban entonces en asistir cada día a ese templo físico, porque era lo que ellos sabían hacer. Este templo había sido establecido por Dios, era el lugar establecido por Dios, los sacerdotes que Dios había establecido, los rituales que Dios había establecido a través de Moisés y sus siervos, de tal manera que entonces debemos entender cómo estos primeros discípulos asistían a este lugar en el cual se ofrecían sacrificios, en el cual había un sacerdocio, había unos rituales, unas fiestas, pero lo que quizás ellos en este momento no entenderían, o no entendían todavía, no habían visto con claridad, es que vendría un cambio dramático en lo que ellos estaban practicando. El Señor Jesús había profetizado la destrucción del templo. A donde ellos asistían, estaba profetizado por Cristo que el templo sería destruido. Cuando Jesús, dice Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iban, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mira, Señor, mira tan hermoso, mira. Dice allí en el verso 2, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El mismo Señor les anunció que este templo iba a ser destruido. Además de eso, en aquel conocido encuentro entre el Señor Jesús y la mujer samaritana, se recordará, la mujer samaritana se le hace extraño que el Señor, siendo judío, le hable. Y en algún momento de la conversación, la mujer como que le dice: bueno, ustedes adoran en Jerusalén, pero nosotros decimos que hay que adorar en Samaria. Lea conmigo por favor ahí Juan capítulo 4. Juan 4, capítulo 4, verso 20. Le dice la mujer samaritana: nuestros padres adoraron en este monte. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? En Samaria, en el monte de Samaria. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís, o sea, ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces había esa disputa. Recuerda usted que el reino se dividió en dos, y del reino del norte pues salió una mezcla. Por eso judíos y samaritanos no se podían ver, porque los samaritanos eran una mezcla de judíos revueltos con otras naciones. Entonces había esa disputa de cuál de los dos lugares era el lugar de adoración. Pero miren entonces lo que el Señor le contesta a esta mujer. Dice en el verso 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué le estaba diciendo el Señor?
Ya no dependerá de un lugar. Ya no será ni en este ni en aquel. No dependerá de un lugar. Eso nos enseña, mis hermanos, que el lugar geográfico, el templo, es aquel lugar geográfico determinado, sería erradicado. Ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en ningún otro lugar específico tendríamos los creyentes que reunirnos como iglesia o como pueblo de Dios. Los verdaderos cristianos, óigame bien, no tenemos lugares sagrados. Los verdaderos cristianos no tenemos lugares sagrados. Usted y yo como creyentes no estamos obligados a hacer peregrinaciones a lugares santos, porque no hay tal cosa. Según la palabra de Dios, estamos en el lugar santo. ¿Cuál es ese lugar? Donde hay dos o más. Ahí. ¿Y por qué es santo ese lugar? Porque Cristo está en medio de nosotros. Por eso entonces, mis hermanos, no es en Jerusalén, no es en la Meca, no es en Samaria, no es en Palestina. Es donde está su iglesia, allí. Donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí es. Para los judíos, sin embargo, fue muy importante el templo y el lugar del templo. Para ellos era importantísimo. Incluso hoy en día hay un movimiento llamado el movimiento sionista, quizás usted lo ha escuchado. Y ellos buscan reconstruir el templo de Jerusalén destruido hace casi 2000 años. Imagínense, en el año 70 después de Cristo fue destruido y está la época. Y ellos quieren reconstruir. Yo personalmente creo que no creo que el Señor lo permite. No tiene sentido. Si ya el sacrificio perfecto fue hecho, ¿para qué más sacrificio? ¿Cierto? ¿Para qué más? Quizás ellos en su obstinación quieren seguir con el antiguo pacto, los antiguos sacrificios. Pero para nosotros, mis hermanos, no es importante. No es importante para la iglesia si se construye o no el templo de Jerusalén. Para nosotros la verdadera adoración, el lugar verdadero es donde está reunida su iglesia. El templo, dice la Biblia, el templo que tiene el templo de hoy, nuestro, somos nosotros mismos. Es la iglesia de Dios, el templo, es el lugar. El templo son las personas redimidas por la sangre del Cordero de Dios. Cuando nosotros decimos, vamos para la iglesia, dígame bien, usted no está diciendo, vamos para el lugar de estas 4 paredes en la 24 con 40, ¿no? Nosotros no nos debemos referir al lugar. Este lugar no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. No pudiéramos ni siquiera decir vamos para el templo, porque ¿cuál es el templo? Nosotros somos el templo. Pastor, entonces ¿cómo debo llamar a estas 4 paredes? Algunos creyentes en épocas antiguas le llamaron capilla. Un lugar así donde se reunía la iglesia, le pusieron capilla. De ahí viene la palabra capellán, ¿recuerdas? ¿La has escuchado? Es una palabra latina que quiere decir esto, lugar donde se reúne la iglesia. Es decir, que si quisiéramos decir, voy a ir, no sé, otro día diferente al domingo, voy a ir a la capilla. Allá nos vemos, ¿ok? Si usted viene el domingo, bueno, vamos para la iglesia, es decir, toda esta comunidad. De tal manera entonces, mis hermanos, que debemos entender que cuando hablamos de los discípulos del primer siglo, los creyentes del primer siglo perseveraban unánimes cada día en ese templo físico. Y lo hacían en ese contexto del templo físico ubicado en un lugar geográfico específico. Y que esto, mi hermano, debe entenderse hoy como el lugar de reunión. Ya no dando importancia al lugar. La reunión de los santos, ese es el lugar.
Allí es donde nos encontramos. Ellos lo aprendieron con el tiempo. Después de que el templo les fue destruido, se quedaron sin templo. Ahora, ¿dónde vamos? Pues se reunían ellos en las casas. Cuando el apóstol Pablo dice la palabra que iba en sus viajes misioneros, llegaba a las sinagogas y aprovechaba las sinagogas, y en las sinagogas se practicaba de que llegara alguno de los judíos, y le daban en ocasiones la palabra para hablar y exponer, y Pablo aprovechaba para exponer y hablarles de Cristo. En muchas de esas sinagogas, quizás en todas, lo expulsaron. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Pues siguió repitiéndose, porque él entendió que la iglesia o el templo de Dios somos nosotros. Ellos entonces, mis hermanos, perseveraban en esto de reunirse juntos. Ellos lo entendieron finalmente. Primera carta de Corintios 3:16. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está diciéndoles el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: ustedes son el templo de Dios. Para ellos también quizás era extraño, ¿o no? Para los gentiles también, ellos estaban acostumbrados a que el templo era un lugar determinado. En Corinto creo que era donde había el templo a la diosa Diana. Era una de las 7 maravillas antiguas del mundo. Y ellos pensaban que el lugar y el templo era aquel, pero el apóstol Pablo está diciendo: ustedes son el templo. Somos nosotros el templo. El lugar de importancia somos nosotros. Aquí mañana podemos mudarnos del lugar, y esto seguirá siendo un local, y no sé, pondrán otra cosa aquí. Pero nosotros, la iglesia, se traslada, pero somos nosotros. Es el lugar sagrado, es donde estamos nosotros reunidos. Lo importante no es la capilla, no es el lugar. Lo importante no es inclusive el predicador. Oiga bien, algunos piensan que sin predicador no hay iglesia, y eso es falso. En el libro de Hechos nos cuenta el Señor a través de su palabra que la iglesia de Antioquía comenzó siendo iglesia y no había quien predicase, y era una iglesia. La iglesia lo hacen los santos. El Señor no dijo: donde hay 2 y un pastor, ahí estoy yo. No, dijo: donde hay 2 o 3. Él no dijo que tenía que haber un pastor. Donde hay 2 o 3, ahí estoy yo. Es sagrado porque está el Señor y porque está su iglesia. Nosotros entonces, mis hermanos, los redimidos, somos y conformamos ese templo que Dios habita. El Señor dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Queda claro eso? La iglesia entonces, mis hermanos, concluimos, no es un lugar, somos nosotros. Cuando nos unimos a orar, a leer la palabra, a adorar, esa es la iglesia. Pastor, cuando me reúno con mi hermano y lo invito a almorzar, ¿somos iglesia? No, mi hermano. Están almorzando, están haciendo otras actividades no espirituales. Si se reúne a orar y a leer la palabra con sus hermanos, amén, somos iglesia. Como comunidad nosotros hemos decidido, mis hermanos, tener 2 reuniones importantes, dejándonos guiar por la palabra. La primera y la quizás más relevante es el día domingo, el día del Señor. Y decidimos hacerla no porque nos pareció bien, no, sino que la palabra de Dios nos dice. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues sujetarnos a la palabra. Y si la palabra del Señor dice que el primer día de la semana, el domingo, es el día del Señor, pues nosotros hacemos conforme a su palabra. Pero adicional a eso, la iglesia bíblica Montesión ha decidido también otro día importante de oración, otro día donde todos en comunidad oramos a nuestro Señor.
Por eso entonces hemos determinado que el día miércoles en la noche es el culto de oración. Si quisiéramos como iglesia determinar, como en la iglesia primitiva, todos los días, pues lo pudiéramos hacer, ¿cierto? Pudiéramos determinar, bueno, todos los días nos vamos a reunir. Conozco un pastor que todos los días tiene reunión en su iglesia, no sé cómo le hace, pero todos los días tiene reunión. Nosotros hemos especificado, o hemos tratado más bien, de que el domingo nos vamos a concentrar en el día completo para el Señor. Incluso, quiero de una vez anunciarles, vamos a tener todos los días cultos en la tarde, y vamos a tener esos talleres también, como lo estamos haciendo el año pasado, pero vamos a hacerlo todos los domingos. El Ágape también vamos a estar juntos, tratando y esforzándonos por guardar el día del Señor. De tal manera que entre semana tenemos tiempo para nuestros quehaceres, nuestras actividades y nuestras obligaciones. Pero dentro de esos días escogimos uno especial, ni siquiera un día, un rato, una hora, donde nos reunimos a orar juntos como iglesia. Eso, mis hermanos, para introducirnos en nuestro tema ya, en nuestro texto, y revisando ya de manera más práctica y también doctrinal, ¿qué entonces significa que la iglesia perseveraba, como dice allí, unánime, cada día en el templo? En primer lugar, mi hermano, lo que puedo ver allí, lo hemos repetido durante los últimos domingos, es que ellos perseveraban en asistir a la iglesia. La palabra perseverar, ¿recuerda que nosotros mismos la definíamos? Implica esfuerzo, implica que tiene que ver con la lucha que quizás usted tiene con usted mismo el domingo en la mañana. Perseverar tiene que ver, mi hermano, con batallar porque hay oposición. El enemigo no quiere que usted venga a la iglesia el domingo. El enemigo no quiere que usted aprenda la palabra, que usted ore y adore al Señor. Pero también nosotros tenemos una lucha constante con nosotros mismos, con nuestro remanente de pecado que todavía no quiere sujetarse a la ley de Dios. Y hay que vencer, mis hermanos, en esto. Hay que vencer, como dice allí, ellos perseveraban en ir cada día. Perseverar entonces es luchar. El creyente que ha sido redimido y tiene la palabra de Dios y tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu dice que produce ¿qué? El querer como el hacer. Es decir, que ese deseo que usted tiene de ir a la iglesia no es suyo. ¿De quién es? Es el Espíritu que produce. Pero esa otra parte que usted dice es que, pero hay otra parte de mí que no quiere. A ese sí es usted. Eso sí somos nosotros. Esa es la parte que nosotros ponemos. De tal manera que cuando usted se deja vencer por esa parte humana, esa parte pecaminosa, lo que estamos haciendo es resistir al Espíritu Santo. ¿Y qué dice el Señor? No debemos resistir. No le resista. La exhortación de Pedro en esa predicación en el libro de Hechos es: como siempre ustedes resistiendo al Espíritu Santo. Y esto, mis hermanos, es terrible. No debemos resistir al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos dice vaya a la iglesia, ¿qué debemos hacer nosotros? Ir. Usted lo que debe resistir es al enemigo. Usted lo que debe resistir es la pereza. Eso sí debemos resistir, pero no al Espíritu de Dios. Si tú has leído en estos días el libro de Crónicas que estamos leyendo juntos, te has podido dar cuenta de algunos reyes que comenzaron su reinado muy bien. ¿Sí los han leído en ese tiempo? Comenzaron su reinado muy bien,
Pero después de cierto tiempo, estos reyes se desviaron del camino. No recuerdo nombres en este momento exactamente, pero recuerdo uno en especial. Que mientras el sacerdote Joiada, dice la palabra, vivía, el rey anduvo rectamente. Pero tan pronto murió el sacerdote, este rey se torció. Y así muchos otros reyes se desviaban al terminar su reinado. Y yo reflexionaba no solamente en ellos, sino en muchos otros cristianos que he conocido, inclusive personas que han estado en esta iglesia. Muchos hermanos, o muchas personas que han llegado al cristianismo, al principio, tú las ves comprometidas con el Señor. Tú las ves con una disposición de servicio. Hay amor por la obra del Señor. Quieren estar en todos los cultos y asistir a todas las reuniones. Hacen todo el esfuerzo por congregarse. Pero después de cierto tiempo, tú comienzas a ver que el corazón se va enfriando. Y terminamos viendo personas que un día estuvieron en la iglesia, y que estuvieron firmes, que se negaron a sí mismos. Tú los ves dejando el camino del Señor. Y es triste, yo pienso en varios, y créanme, es doloroso verlos. Yo dice, ¿qué pasó con esta persona? Aquí mismo, hace poco nos pasó. ¿Qué pasó con fulanito y con fulanita? ¿Qué pasó? Pues hermanos, la palabra del Señor nos responde, diciéndonos que en el final de los tiempos, la maldad se multiplicará. Y por esto el amor de muchos se enfriará. El mundo tiene mucha fuerza, hermano. Y si usted y yo nos descuidamos en algo tan pequeño y tan simple como es la oración, si usted y yo nos descuidamos en algo tan pequeño y tan simple como es la lectura de la palabra, si usted y yo nos descuidamos en la asistencia a la iglesia, quiero decirle, usted y yo podríamos terminar afuera. Usted y yo, mi hermano, dice la Escritura, no estamos exentos de caer. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, citando al Israel. Estas cosas sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, oiga bien, ¿qué dice el apóstol? Mire que no caiga. Verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Estas cosas, dice, fueron escritas para amonestarnos como ejemplo, para que nosotros no caigamos en lo mismo. Y yo leía precisamente, leyendo este texto de Corintios y leyendo Crónicas, decía, mire, esto es Dios advirtiéndonos que tengamos cuidado, porque podemos ser como ese rey que anduvo bien, y mientras que quizás el sacerdote o el amigo y quizás alguien que está ahí al lado le ayuda y está ahí, quizás usted va y ahí. Inclusive yo sé que hay parejas que gracias a Dios se tienen el uno al otro, y hay veces hay uno es más fuerte que el otro, ¿cierto? Sucede en los matrimonios, hay uno que es más espiritual que el otro. Y yo digo, ¿y si el Señor te quita tu pareja, seguirás firme? A este hombre, a este rey, cuando el sacerdote estaba vivo, él anduvo bien, pero cuando el sacerdote murió, fue a la perdición. Nosotros, mis hermanos, debemos andar con cuidado. Yo quiero decirte la experiencia, lo que en estos casi 18 años de cristianismo he visto, quiero decírtelo. Cuando alguien cae, oye bien, cuando alguien cae o retrocede, no es por un leve descuido, no lo es. No cae o retrocede de la noche a la mañana. Una persona no cae, oiga bien, de la noche a la mañana no caemos en pecado.
No retrocedemos de la noche a la mañana. No. Siempre sucede cuando nosotros comenzamos a descuidarnos en esas pequeñas cosas. Cuando tú y yo descuidamos los medios de gracia que Dios nos dio. Cuando tú y yo descuidamos la oración, la lectura de la palabra, cuando tú y yo nos descuidamos en congregarnos, ahí comienza todo. Allí cuando quizás te dio pereza de ir el domingo a la iglesia, quizás ahí comenzó el principio de tu caída. Y tristemente veo uno inclusive matrimonios destruidos por eso. Porque nos descuidamos en pequeñas cosas. Porque un día nos dio pereza orar. Porque un día nos dio pereza leer la escritura. Porque un día nos dio pereza ir a la iglesia. Porque no le dimos importancia al culto de oración. Nos descuidamos, mis hermanos, y quiero decirte, te lo repito, las personas no caen de la noche a la mañana. No es porque, ¿qué pasó? No, mi hermano, eso lleva tiempo. Cuando la persona cae es porque ya ha pasado muchas cosas antes. Porque se ha descuidado en la oración, se ha descuidado en otras cosas, en el congregarse. Y ha permitido el pecado, los pensamientos, la seducción del pecado. Por eso la Escritura siempre compara el pecado con la serpiente. Inclusive el vino, dice que es como el vino es como la serpiente. ¿Sí recuerda? Y usted se toma uno, dice, pero no hay problema. Y dos, y tres, y cuatro, y cuando menos piensa, está perdido. Es de cuidado. El pecado, mis hermanos, es de mucho cuidado. Nosotros tenemos que estar atentos. No fue que la persona dice, no, es que me cogió débil. No, eso ya viene de tiempo atrás. No fue que hoy simplemente me levanté y tomé la decisión de no ir a la iglesia. No, eso ya viene de atrás. Esto sucede porque se han venido acumulando pecado tras pecado, desobediencia pequeña tras desobediencia pequeña. Y no quiero ir a la iglesia. No quiero. Y le dice a la esposa o al esposo, no, usted no me puede obligar a ir a la iglesia. ¿Sí lo han escuchado? Y allí, mi hermano, comienza todo. Allí comienza el enemigo a tomar fuerza. Hebreos capítulo 10, verso 23 al 25 dice, mantengamos firmes sin fluctuar. Oiga bien esa palabra. Sin fluctuar la profesión de nuestra fe. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Es decir, si Dios es fiel, ¿cómo tiene que ser usted y yo? ¿Cómo tenemos que ser usted y yo? Usted nomás hágase la pregunta, ¿Cristo dejaría de ir a la iglesia el domingo? Como cristiano, usted y yo no podemos faltar un domingo a la iglesia. Como cristiano, usted y yo no debemos faltar el culto de oración, porque es el culto donde la iglesia unida se une a orar. Dice luego el verso 24, y considerémonos unos a otros, oiga bien, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. A mí me gusta este texto, no solo siempre la gente cita solo el 25, pero a mí me gusta ver el contexto. Me encanta porque me parece que le da fuerza a lo que dice allí el verso 25. Todo tiene un sentido, mi hermano. Uno como pastor se cansa de decirle a las personas, oigan, ¿por qué no he vuelto a la iglesia? Oigan, ¿por qué no fue el domingo a la iglesia? Digo que esa es una de las frases más repetidas de los pastores. Y quizás nos desgastamos como pastores siempre en el púlpito diciendo, hermano, no falten a la iglesia. Pero este texto me encanta porque él solo tiene todo lo suficiente para decirnos por qué no faltar a la iglesia. Esta exhortación indica, mis hermanos, diciéndonos primero, manténgase firmes. Manténgase firmes.
qué pasa si el soldado que está de guardia se duerme? Y no solamente lo matan a él, sino a todos los que él está cuidando. Dice, manténganse firmes. Como soldado, usted y yo debemos estar firmes, sin fluctuar. Esa palabra me encanta. El próximo atributo que vamos a ver es el atributo de la inmutabilidad de Dios. ¿Sabe qué me encanta de ese atributo? De ver un Dios con carácter. Pero también ¿sabe qué me lleva a ver? Que el cristiano debe ser así como su Dios es. Si Dios no fluctúa, si Dios no cambia, si Dios es firme en lo que dice, ¿cómo debemos ser nosotros? Sin fluctuar, no de doble ánimo, no de doble corazón, no un día que sí, un día pastor cuente conmigo y para las que sea, y al otro domingo no, pastor, ya estoy desanimado. Ese no es Dios, mi hermano. Dios no es así. Los que llevan más tiempo, cuando vimos el tema del amor de Dios, ¿recuerdan? El amor de Dios es inmutable, es decir, Dios nos ama siempre, no nos ama hoy más que mañana, ni mañana más que hoy. Siempre el amor de Dios es intacto. ¿Cómo debería ser nuestro compromiso con Dios? Exactamente igual. Por eso el Señor dice, vuestro sí sea sí, y vuestro no. Usted y yo tenemos que ser como nuestro Dios, inmutable. No hay como que sí, como que no. No, mi hermano. Nuestro compromiso debe ser firme. Dice, sin fluctuar. Dice luego allí, dice, seamos fieles. Dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel. Y nos pone como ejemplo a quién, al Señor. Si Él es fiel, ¿cómo debemos ser nosotros? Fieles. Fieles. ¿O cuando el Señor nos ha faltado con algo? Siempre es fiel. ¿Cómo debemos ser nosotros con Él? Exactamente igual. Fieles ahí, firmes ahí. Domingo, 10 de la mañana, ahí. A las 10, no a las 10:30. Perdone que lo diga. Luego dice, considerémonos unos a otros. Ya comienza a hablar en un contexto de iglesia. Considerémonos unos a otros para estimularnos. Si usted está solo, ¿quién lo estimula? ¿Quién lo anima? ¿Quién usted lucha semana tras semana, día tras día? Ay del solo, dice Eclesiastés. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Y nosotros fuimos llamados para ser parte de una comunidad, de un pueblo. Nosotros no fuimos llamados para andar solos como cristianos. Yo no creo en esos cristianos que dicen, no, yo creo en el Señor, pero yo me quedo en la casa. Mi pastor es Casluna y lo veo todos los domingos a las 10 de la mañana. Y ofrenda, no, yo le mando allá la siembra. Eso no es iglesia, mi hermano. La iglesia, como luego lo vamos a ver, es una comunidad donde nos consideramos unos a otros, donde nos estimulamos unos a otros, donde nos exhortamos unos a otros. Y todo eso lo dice el texto que estoy leyendo de Hebreos. Todo eso, mi hermano, fuimos hechos para ser parte de una comunidad y para que estemos juntos y todos vayamos y perseveremos y luchemos. En Colosenses dice la palabra del Señor, nos habla de un hombre llamado Demas. Y en Filemón, Pablo vuelve y habla de Demas. Y dice Pablo en la carta de Timoteo, que este Demas se apartó. ¿Cómo lo consideró? Y ahorita lo vamos a mirar más claramente. Lo consideró un colaborador, Pablo. Pero finalmente Demas fluctuó, retrocedió.
se fue hacia atrás, dejó el camino. Triste, pero eso es lo que sucede en la iglesia. En segundo lugar, dice la palabra del Señor, que los que perseveraban allí era la iglesia de Dios. Es decir, que los que perseveran son los hijos de Dios. ¿Recuerda usted la parábola de los 4 terrenos? ¿Cuál de los 4 dio fruto? Y que cayó en buena tierra. La palabra de Dios es esparcida y muchos vienen a la iglesia y oyen la palabra, dice. Algunos la reciben con gozo y por algún tiempo están allí. Pero finalmente, ¿qué? Retroceden. ¿Y cuál es el terreno que finalmente da fruto y permanece? El buen terreno. Los que son hijos de Dios, óigame bien, mi hermano, los que son hijos de Dios permanecen. Los que creen verdaderamente van a perseverar hasta el final. No los que tienen una fe fingida. Vemos al transcurrir del Nuevo Testamento que muchos apostataron de la fe. Muchos. Un ejemplo de esto, como les decía, es este hombre, Demas. En 2 Timoteo dice la palabra del Señor. No apunte el capítulo. Segunda carta a Timoteo. Ya les digo. Este es capítulo 1. Segundo Timoteo 2:17 dice: y su palabra carcomerá como gangrena. Está hablando de hombres que apostataron de la fe. Dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron ¿de qué? De la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Hay muchos ejemplos. Quiero leer otro, 2 Timoteo 4:10 ahí mismo. Dice verso 10: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Hay muchos ejemplos en la Escritura, y muchos ejemplos que usted y yo quizás hemos visto, de personas que un día estuvieron en la iglesia y se han vuelto atrás. Solo los que son hijos de Dios perseveran. En un cristianismo, óigame bien, en un cristianismo liviano, en un cristianismo sin persecuciones y donde todo marcha bien y donde no se demanda compromiso, sino que al contrario se habla de beneficios, no se habla de obligaciones, pues es fácil seguir a Cristo, ¿cierto? Voy a una iglesia donde me dicen que me va a ir bien, donde no me demandan ningún sacrificio, donde no me demandan ningún compromiso. Pues así es muy fácil seguir a Cristo. Por eso es que hay iglesias llenas. Pero cuando las cosas, mis hermanos, se ponen difíciles, cuando se comienza a exigir compromiso, cuando se comienza a exigir sacrificio, cuando quizás viene la prueba o la persecución, allí es donde se conoce realmente quiénes son los de Cristo. Demas es un ejemplo de eso. Aparece su nombre solamente en 2 cartas más, en Colosenses y en Filemón. En Filemón, Pablo dice que Demas es su colaborador. Colaborador del apóstol Pablo, imagínense, nada más y nada menos. Pero cuando Pablo está en el momento más difícil de su vida, y ojalá usted lea la segunda carta de Timoteo, para que se dé cuenta cuán difícil situación está pasando Pablo. En esa segunda carta a Timoteo, cuando Pablo dice: yo ya estoy para morir, yo ya estoy para ser sacrificado, Demas mostró realmente lo que era, lo que había en su corazón.
Por eso, mis hermanos, constantemente en este lugar se hace el llamado al Evangelio, porque quizás hay personas aquí que han oído de Dios pero no le han conocido. Quizás hay personas que han asistido a una iglesia y van a la iglesia y todo marcha bien, pero cuando se viene la demanda de Dios, la exigencia de Dios, por compromiso, por sacrificio, quizás ya algunos mejor dan un paso atrás. Yo, mis hermanos, pienso en el futuro y digo, ¿cuántos de los que estamos acá estaremos en esta iglesia o en la iglesia del Señor, no necesariamente en esta iglesia? ¿Cuántos de nosotros estaremos de aquí a unos 20 años en la iglesia de Dios? De a unos 30, 50 años. ¿Se ha pensado si usted llegará al final de sus días y usted todavía estará en Cristo? Vamos a pensar en situaciones difíciles, en persecución, que usted tenga que esconderse por ser cristiano. ¿Seguirá usted a Cristo? ¿Seguiremos fieles al Señor? Ellos, mis hermanos, perseveraban y perseveran finalmente los que son hijos de Dios. Por eso entonces otra vez te digo, examínate si estás en Cristo, porque si estás en Cristo perseverarás hasta el final, porque el Señor te da la fuerza. Pero si no estás en Cristo, necesitas urgentemente de Cristo, para que estando en Cristo tengas la fuerza y la capacidad de soportar. Tenemos que ser sinceros, mis hermanos. Hay personas que van a la iglesia pero que no han conocido del Señor. Personas que se dicen cristianas pero no han conocido a su Señor, no han nacido de nuevo. Y luego los ve uno afuera y uno dice, ¿qué pasó? Pues la conclusión muchas veces que yo he llegado es, nunca conocieron al Señor. Estuvieron en la iglesia, oyeron el Evangelio, estuvieron allí sentados, pero nunca realmente conocieron al Señor. En tercer y último lugar, se persevera, mi hermano, porque hay entendimiento. ¿Por qué perseveran las personas en Cristo? Porque hay entendimiento. Los creyentes del primer siglo, del segundo e incluso del tercer siglo, perseveraron en la vida cristiana a pesar